Hola y bienvenidas, bienvenidos a Casa Árabe Online, a una sesión que estamos haciendo dedicada a a varios títulos de novedades editoriales, unas más recientes que otras, pero todas que realmente forman parte de nuestro entorno, nuestro medio ambiente, que incluyen a arabistas, especialistas de distintas índoles. Unos libros serán más académicos, otros más literarios. Todos, en cualquier caso, invitan a un mayor conocimiento de Oriente Medio y del Magreb, como decía, desde distintas disciplinas. Y vamos a empezar con este libro que se llama La trilogía de Abdelkader Alula, 30 años después. Nos acompaña su autora, Naima Benaisha Ziani, de la Universidad de Alicante. El libro está publicado por la Universidad de Granada, la editorial Universidad de Granada, y nos permite adentrarnos en algo muy particular, que es un dramaturgo argelino. Hace poco tuvimos aquí en Casa Árabe, como parte de nuestra serie Aula Árabe Universitaria, una serie de conferencias que hacemos con las universidades, tuvimos el placer de hacer una sesión completa sobre el teatro en Darija marroquí. Fue una cosa muy interesante que nos permitió conocer un capítulo quizás no muy conocido justamente del teatro en árabe coloquial, vamos a decir, y me parece que este trabajo que has hecho, Naima, tiene pues mucho que ver con esa conferencia que hicimos, obviamente en este caso, el de Argelia. Cuéntanos quién fue Abdelkader Alula. Estupendo, pues buenos días a todos, gracias Karim por la invitación. La verdad que no he dudado en ni un segundo en enviar un ejemplar a Casa Árabe, porque para mí Casa Árabe forma parte de mi vida diaria, porque una institución que visito muy a menudo y mucho de su material que está colgado a nuestra disposición lo utilizo en el aula con mi alumnado. Pues Abdelkader Alula es el dramaturgo más internacional en lengua argelina. Y digo bien lengua argelina porque él trabajó lo que se conoce en el mundo teatral o lingüístico por la tercera lengua. Él sabe perfectamente, era consciente del problema lingüístico que vive el pueblo argelino desde su independencia, así que intentó trabajar el tema de la lengua que se utiliza en el teatro. El teatro es el medio que más se utiliza para emplear la lengua materna de los 45 millones de argelinos que viven entre Argelia y el resto de Europa. Abdelkader Alula es un dramaturgo muy conocido en Argelia. Fue asesinado en 1994, cuando apenas tenía 56 años, por el movimiento terrorista islámico, y dejó un legado teatral impresionante. Y uno de los puntos más fuertes de su producción teatral es el estudio de la lengua, junto con el estilo teatral que es la halqa, que compartimos con nuestros vecinos marroquíes. También trabajó muy de cerca el tema de la lengua, porque se dio cuenta de que el público argelino solamente acudía al teatro cuando la obra estaba escrita en su lengua materna, porque es la lengua que entiende al fin y al cabo, y no en árabe estándar, porque al fin y al cabo para entender el árabe clásico, el árabe estándar o el árabe literario, como lo queramos llamar, hay que hacer un esfuerzo, hay que estudiarlo. Nadie, ningún argelino hablamos el árabe literario para comunicarnos, por lo cual esto es un homenaje a ese gran dramaturgo que conocí personalmente en mi época de estudiante en Argelia, y quise rendirle pues ese homenaje porque se lo merece, y sobre todo porque quiero introducir la cultura argelina para el lector español, porque llevo 32 años aquí en España y me doy cuenta de que la cultura argelina es bastante desconocida. Muy bien, Naima. Antes de despedirnos, porque estamos haciendo estas sesiones bastante ágiles y realmente es más que nada una invitación al lector para darle unas pinceladas de lo que es esta lectura, pero sí que me parece interesante algo que viene aquí en el resumen del libro, que es un poco el contexto de la Argelia actual,
esas protestas conocidas como el Jihad contra el régimen, cobra un significado adicional este trabajo que has hecho, o más bien la obra del dramaturgo, ¿no? Totalmente, porque si Lula estuviera vivo todavía, sería el primero en salir a apoyar ese movimiento tan pacífico y que ha dado la vuelta al mundo entero. Que el pueblo argelino y las nuevas generaciones que creen muchísimo en una Argelia nueva, en una Argelia moderna, en una Argelia democrática y justa, pues creen en su legado y creen en su cultura. Y a Lula les hubiera apoyado sin dudarlo ni un segundo. Estoy segura de ello. Muy bien. Pues entonces tenemos este libro de la colección de estudios árabes de la Universidad de Granada. Es un libro en el que tiene tres partes. Una es sobre la biografía y la obra de Alula, luego otra es sobre el teatro argelino antes de Alula, y al final es algo también que nos importa mucho promover en esta casa o valorar, que es el tema de la traducción, ¿no? Que creo que nunca es nada fácil y es muy importante valorar eso, ¿no? Muchas gracias. Es una tarea muy ardua la de traducir, y traducir teatro es traducir sentimientos, traducir cultura, traducir símbolos, traducir referencias, traducir identidad. Entonces, traducir a Lula es un desafío muy grande. Pues muchísimas gracias por, digamos, agregar esto al panorama editorial para los estudiosos, que además no solo les interese Argelia, sino el teatro es una intersección, la verdad, fantástica para poder conocer más sobre esa sociedad argelina en evolución, desde luego, y con esto creo que se entiende mejor la contemporaneidad argelina. Pues, totalmente. Muchísimas Naima, gracias, Karima, a de ti. nada, nos veremos muy pronto. Muy bien, hasta pronto Mucha y suerte, felices hasta luego. fiestas. Adiós, chao. Bueno, vamos a seguir, a continuar ahora con una obra que es más del mundo de la poesía. Nos acompaña Antonio Martínez. Vamos a escuchar ahí su audio. Antonio, ¿ahí me escuchas? Hola, buenos días. Sí, escucho bien. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, pues bienvenido a esta sesión que estamos haciendo en Casa Árabe para presentar varios títulos, algunos acabamos de presentar uno sobre el teatro argelino, un estudio sobre un dramaturgo muy importante, y estamos haciendo un poco esta mezcla, un poco ecléctica, de algunos títulos más académicos y universitarios y otros más literarios. Y por supuesto, nos complace tener con nosotros este fantástico edición de este título de Adonis, Principio del Cuerpo, Final del Mar, que has tú traducido con Jafar el-Aluni. La verdad es que la edición de Vaso Roto, como suelen serlo, está muy cuidada, pero cuéntanos un poco tú de este libro, ¿cómo llegamos a él? Bien, en primer lugar, con la presentación, creo que has incidido en dos puntos importantes. Uno de ellos, el trabajo colaborativo, por así decir, en la traducción, el papel de Jafar al-Aluni, evidentemente él es árabe y tiene un sentido muy agudo para entender bien el texto. Y yo, al ser español, pues uno trata el idioma original del texto y yo, pues en español, pues ha sido muy productivo esta cooperación. Y otro inciso que quiero hacer sobre Vaso Roto, quería hablar un poco sobre la génesis del libro. Janet Lozano, que es la directora, invitó o no sé si fue ella exactamente, pero fue invitado a Adonis al Festival del Libro en Monterrey, en México, en el año 2018, y para la ocasión escogió 5 poemas de este libro, ¿no? De este Principio del Cuerpo, Final del Mar. Y ahí fue cuando nosotros contactaron con Jafar para que los tradujese al español, porque Adonis los iba a declamar en el Festival de Monterrey.
de 2018. Y a raíz de eso, pues encontró en el público mucho interés el poema, y Janet pues, le propuso hacer el libro entero. Quiero agradecer, o por lo menos la labor encomiable que ha hecho Vaso Roto, aparte de una edición muy cuidada en todo tipo de aspectos de diseño, desde la portada, contraportada y todo. Sobre todo también que en estos tiempos de pandemia, que todos estos proyectos, muchos se han visto retrasados, se han visto incluso aplazados, anulados incluso, el compromiso y la profesionalidad con que hace más de un año han seguido el proyecto paso a paso, y el libro ha salido en un momento muy... yo pensaba que se aplazaría, pero no, se ha cumplido todo de una manera muy, muy estricta. Sobre el libro de Adonis, pues podríamos hablar mucho. Tiene una estructura, es un edificio muy bien cimentado, que empieza con el diccionario, que se llama Diccionario para Ellas, y termina con un alfabeto, ¿no? Siempre hay unas soluciones al lenguaje, al idioma, y todo ello para construir la naturaleza y el cuerpo de la mujer. Relacionadamente, lo dice desde el título, cuando dice principio del cuerpo, el cuerpo femenino, final del mar, el mar, pues los árboles, el viento, están presentes la mujer, el cuerpo femenino y la naturaleza. A lo largo, yo diría, como un resumen muy sinóptico de las fases de la vida, ¿no? Cómo en el amor uno pasa por la infancia, la madurez y finalmente pues la vejez, la angustia por la muerte, recordar el amor. Eso sería de una manera muy compacta lo que podría tratarse del libro. Quería decir una cosa más, si me permites. Claro. Sobre el tipo de escritura, ya no la estructura global del libro, sino Adonis experimenta mucho en cada poema con la forma, ¿no? Hay una voluntad de forma muy de descubrir o de experimentar, digamos, la sangría, y es un uso muy personal, no solo la sangría, el guión, las barras oblicuas, que todo eso supone un gran desafío para los traductores, porque no es fácil verter en castellano vamos a decir, unas claves muy, muy personales que pueden a veces no ser entendidas. Entonces, esa aparte del idioma, la lengua, ¿no? Aparte de las ideas, lo que es una voluntad de forma muy particular, estamos muy contentos, creo que lo hemos rendido, hemos sabido hacer una buena versión del libro. ¿Habéis tenido necesidad de consultar al autor para este tipo de dudas o habéis podido resolverlas entre ustedes, entre Jafar y tú? Hemos discutido mucho, hemos hablado mucho. La verdad es que a veces nos entendíamos y a veces pues al final uno tiene que ceder a favor del otro. Pero teníamos la enorme fortuna de, al ser parientes, se ha podido Jafar consultar en alguna ocasión al autor, que eso es un privilegio de primer orden, ¿no? Un auténtico lujo, sí. Hemos intentado pocas veces, pero sí hemos intentado resolverlo entre nosotros, y algunas veces ha habido que llamar llamar él a Adonis, y personalmente le ha dicho cuál de las dos opciones le parecía más acertada. Más adecuada. ¿Tienes algún poema en concreto que te guste particularmente? ¿O La verdad, depende de los momentos y el estado de ánimo, a veces encuentro uno y otras veces cambio a otro. Hay muchísimos poemas que me gustan, pero por ejemplo, el primer, mira, he abierto el primero. ¿Lo dices porque lo lea o no? Sí, esto me da un poco como, a mí me gustan mucho las cosas que a veces nos dicen los libros cuando los abrimos al azar, ¿no? Como parece como el libro del I Ching, de los libros de las divinaciones chino. Me gusta a veces el tipo de mensajes que al abrir un libro al azar
Entonces, quizás no lo hayas abierto al azar, sabes perfectamente lo que no vas a leer, así que adelante. Lo he cogido al azar, pero pasa un poco. Hay, bueno, uno que es corto, que es el primero. Sale la rosa del semillero a su encuentro. El sol de otoño la espera, desnudo con un hilo de nube en la cintura. Así nace el amor en la aldea de donde vengo. Muy bien, pues una pequeña probadita de lo que es Principio del Cuerpo Final del Mar. La verdad es que ya está en librerías, aquí mismo en la librería Balquís de Casa Árabe lo tenemos disponible, así que yo creo que es una de las lecturas que desde luego para este fin del mar, digo fin del año, fin del 2020, es un libro muy recomendable. Muchísimas gracias, Antonio Martínez Castro, por acompañarnos y por haber contribuido a tener un título más de Adonís, del gran Adonís en castellano. Gracias a Casa Árabe y a la librería Balquís y a la Casa Árabe entera por dar eco y ampliar la difusión de este libro. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Hasta luego. Pues nos vamos entonces ahora de la poesía con Adonís. Vamos a pasar a un título de relato. Está por entrar a la sala Sergio Barce, que es el autor de Malabata. Sergio es un escritor larachense. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Hola, Karim, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ya te estoy presentando. Mira, escritor larachense y malagueño, ha sido galardonado con el premio de novela Tres Culturas de Murcia por Sombras en Sepia, también finalista del premio de la Crítica de Andalucía por la novela Una sirena se ahogó en Larache y finalista del 17º premio Vargas Llosa con la Emperatriz de Tánger. Tenemos aquí Malabata. Sí. Y este libro, que en realidad nos llegó ya pues a principios de este año, queríamos haberlo presentado también en los momentos más difíciles de la pandemia, pero bueno, se nos han venido muchas cosas encima y pues un poco ya con las prisas de final de año, hemos de todas maneras buscado una pequeña ventana para poder hablar de Malabata y poder invitar también a nuestro público pues a adquirirlo. Así que cuéntanos un poco, no es la primera vez que digamos que Marruecos está presente en tu obra, digamos que más bien Marruecos está generalmente presente en tu obra. Cuéntanos un poco de Malabata. Y bueno, ante todo, gracias por la invitación, Karim, que vamos, me alegra mucho poder estar con vosotros hoy. Un detalle, la verdad. Pues mira, Marruecos siempre está presente en mi obra, pero eso lo suelo contar cuando presento mis libros, porque cuando empiezo a escribir termino siempre en Marruecos, aunque trate de escribir algún libro ambientado en otro sitio. En concreto en Malabata me ocurrió algo parecido, ¿no? Al principio quería ambientarlo en otro lugar, pero al final me encuentro en el puerto de Tánger sin darme cuenta y ya me meto por las callejuelas de Tánger y termino escribiendo de Marruecos, ¿no? Bueno, yo soy de Larache, viví allí hasta los 13 años y entonces eso me ha marcado mucho, ¿no? Y la verdad es que Marruecos siempre me da mucho juego literario. Y bueno, Malabata es, digamos, una evolución en la narrativa que he tenido desde que empecé a escribir, porque empecé escribiendo historias muy personales, ambientadas siempre en Larache, experiencias propias, experiencias de mi familia, vivencias con los amigos. Y ya una vez que ese tema parecía agotado, digo parecía porque ahora el nuevo libro que saldrá dentro de poco vuelve a estar ambientado en Larache, pues me decanté por Tánger y además en el Tánger de los años 40 y 50 porque tenía ganas de escribir novela negra. Y entonces se me ocurrió qué mejor sitio para ambientar una novela negra que la ciudad donde pasaban todos los espías, donde estaban las personas más interesantes de la época, ¿no? De hecho, el cine ya sabes que
que el cine negro americano, pues aunque luego lo camuflaba con el nombre de Casablanca, siempre estaban hablando de Tánger, ¿no? Y bueno, da mucho juego para ambientar historias oscuras, historias de intriga, de asesinato, etc. Entonces Malabata va en esa línea, ¿no? Y en concreto, si quieres te cuento un poco de qué va el libro. No nos hagas spoilers, pero sí invítanos a leerlo. No, por eso no voy a decir quién es el asesino, ¿eh? No, bueno, verás tú, Malabata nace de otro libro que se llama La Emperatriz de Tánger, porque La Emperatriz de Tánger y Malabata era una novela inicial muy larga, de unas 600 páginas, y al final empecé a pulirla y me salieron 2 novelas de aquel libro, ¿no? Bastante diferentes, pero ambientadas en la misma época. Entonces, La Emperatriz de Tánger se centra en un personaje que es un escritor que vive en Tánger, que es tangerino, una mala vida y tal, y entonces se ve envuelto en unos hechos luctuosos, luego tiene una vida mujeriega, de alcohol, etc. Y sin embargo, Malabata es una novela negra típica. Incluso hay lectores que me dicen que cuando la están leyendo ven las imágenes en blanco y negro, como si estuvieran en una película de los años 40, ¿no? Entonces ahí el personaje principal es un inspector marroquí que investiga un asesinato y todo eso le lleva a una trama con nazis de por medio, porque Tánger en aquella época era uno de los escapes tras la Segunda Guerra Mundial de los nazis que huían hacia Sudamérica. Entonces era uno de los caminos que se llamaba las rutas de las ratas, ¿no? Entonces eso lo utilizó en la trama. Pero ya no te puedo contar mucho más, claro, porque si no desvelaría todo el entramado, ¿no? Claro, y entonces, bueno, lo que decías es realmente parte es parte de una obra que tú tienes, o sea, no pareciera como una continuación, como si estuvieses haciendo una trilogía, quizás. Sí, bueno, le he llamado trilogía a los 3 libros que he ambientado hasta ahora en Tánger porque tienen algún punto en común, pero realmente son libros independientes. Tú puedes coger uno y otro y no da igual el orden de la lectura porque no te va a afectar ni los personajes, aunque hay algún personaje que se cruza, pues es un guiño para el lector, alguna escena incluso casi se repite, pero más por hacerle ese guiño al lector que ya ha leído los libros anteriores, que una trama que se continúe, porque son muy independientes y los personajes también, los principales cambian, ¿no? Y La Emperatriz de Tánger, ya te digo, que es más una historia de un escritor metido en su mundo, que para algunos es el libro más atractivo cuando te gusta la literatura, ¿no? Porque es más de ambientación de literaria, aunque haya su trama negra. También tiene mucha historia de relaciones sentimentales que se acentúan mucho. Sin embargo, Malabata es más novela negra pura y dura, ¿no? Y el libro de las palabras robadas, que es el que cierra, digamos, esta trilogía, pues no tiene nada que ver. Digamos, para mí es el más tangerino cuando es en el que sale menos Tánger, porque Tánger ahí es como el paraíso al que anhela llegar el protagonista, ¿no? Es como su meta. Y para mí, Tánger ahí quizá más sólido que en el resto, aunque, por ejemplo, La Emperatriz en Malabata, Tánger es un personaje más de la novela. Trato de recrearlo, sé que no es exacto, porque yo no viví los años 40 y 50, pero sí me acuerdo de aquel Tánger de mi infancia cuando yo iba de Larache a Tánger, finales de los 60, principios de los 70, que ya no era el Tánger de su esplendor, pero todavía seguía siendo una ciudad alucinante, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño de ver allí los descapotables que pasaban por allí, coches americanos, una ciudad llena de gente de todas las nacionalidades, claro, que me deslumbraba, ¿no? Y eso todavía lo tengo en mente. Y bueno, me juego con eso y con lo que he leído, con lo que sé de la ciudad. Claro. Y las recreo. Claro. Bueno, tú y mucha gente que añora aquellos años del Tánger internacional. ¿El título Malabata a qué hace referencia?
Y bueno, es el Cabo Malabata, que hay una parte de la trama que se desarrolla allí. No es lo principal de la historia, pero me pareció que tenía mucho gancho el título. Cortito, el que conoce Tánger sabe que Malabata es Tánger. Y bueno, era como un reclamo, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Sergio. Bueno, pues nada, aquí tenemos entonces Malabata, Ediciones del Genal, un libro de Sergio Barce. Quien haya leído La Emperatriz de Tánger, pues quizás le encuentre más continuidad, más gusto, pero es un libro que igual se puede leer por separado, sin necesidad de completar la trilogía, ¿no? Así que, bueno, pues invitar también a nuestros seguidores de Casa Árabe a darle un mordisco a Malabata con este título de Sergio Barce. Muy bien. ¿Puedo decirle una última cosilla, Karim? Claro, adelante. Que ya te anunciaba en el correo que dentro de unos días sale un libro de relato ambientado en Larache, muy personal, que se llama Una puerta pintada de azul. Vamos, primicia. Bien, muy bien. ¿Una puerta pintada? De azul. De azul. Muy bien, pues ahí tenemos esa primicia que nos deja Sergio Barce antes de que termine este año. Así que, bueno, novedades y más novedades. Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti, muy amable, ¿eh? Muy amable. Gracias. Nada, hasta luego. Chao. Hola, buenas. A ver. Hola, perdona. ¿Qué tal, Marta? Bien, muy bien. Espera, voy a conectar con los cascos. ¿Quieres cambiarle el nombre a Guillermina o así está bien? No, es que Guillermina es mi hija. Un momentito. Espera que lo cambio. Que... Bueno, y seguimos entonces en el mundo del relato e incluso seguimos en el mismo lugar geográfico, porque estábamos hablando, nos acompaña ahora Marta Sebastián de la editorial Cabaret Voltaire. Veníamos de presentar un libro sobre Tánger y vamos entonces ahora a un libro que también sucede en Tánger. Si no me equivoco, Así es. Ahora estamos hablando no de la visión de Sergio Barza, que es un español evocando aquellos años que añora del Tánger internacional, sino que vamos a un libro de Mohamed Emraved, a quien hemos tenido aquí en Casa Árabe justamente en colaboración con Cabaret Voltaire. Así es. Pero es un título nuevo, es un título adicional, que se llama El Gran Espejo. Bueno, nuevo como tal no es, porque es un título, como sabemos, Emraved, pues, es un señor ya mayor. Este libro fue publicado en 1977 por primera vez, sí. Y fue producto de esa colaboración tan especial entre Emraved y Paul Bowles, ¿verdad? Así es. Hubo una colaboración literaria entre Paul Bowles y Mohamed Emraved que abarcó 13 libros, y Cabaret Voltaire tiene el proyecto de recuperarlos todos. Este es el tercero. Con el anterior, con El Limón, vosotros lo acogisteis muy amablemente y tuvimos la oportunidad de conocer en persona a una historia de la literatura y de la vida social del Tánger de los años 50, que es Mohamed Emraved. Esta leyenda, lo bueno que tiene es que es atemporal. No hay nada que nos haga pensar en qué tiempo se está desarrollando, porque no deja de ser una leyenda oscura, una leyenda de espejos, una leyenda de amor, de pasión, de sangre también, pero puede ser, como todas las buenas historias, se puede leer sin saber en qué tiempo lo están contando. Y bueno, además es un libro que es muy, muy fino, muy delgado. Sí. Si os vais en tren a Sevilla, y yo creo que a la mitad del camino ya os lo habéis terminado, una edición muy cuidada, como lo sabéis hacer con mucho cariño en Cabaret Voltaire. Aquí tenemos esta fantástica foto, que es un clásico que vemos ahí justamente a Bowles y a Emraved.
¿no? Sí, además, bueno, fue una colaboración literaria que ya hemos dicho que abarcó 13 libros y muchísimos años, porque Mohamed Rabbit era el hombre de confianza de la familia Bowles, de Paul Bowles y de Jane Bowles. Además, ocurre algo muy bonito, porque con esta traducción el libro vuelve a su idioma original, ya que, esta es una curiosidad, en principio se pensaba que Mohamed Rabbit le contaba las historias, porque Mohamed Rabbit es el que contaba las historias y Paul Bowles las transcribía. Mohamed Rabbit es un caso muy peculiar, es un escritor que no sabe escribir ni sabe leer, pero sin embargo tiene una habilidad para contar historias que es maravillosa. Entonces, él se las contaba en español, Paul Bowles la transcribía en inglés, y ahora con esa traducción vuelve al español, que es la historia, que es el idioma en el que fue narrado originalmente. En el que le hablaba o en el que se comunicaban Rabbit con Bowles. Se comunicaban en español, porque Paul Bowles entendía perfectamente el español, y Mohamed Rabbit, que es un hombre que además habla muchísimos idiomas, hablaba también español, y este era el idioma en el que se comunicaban. Claro, pues entonces este es el título más reciente, pero como bien decías, tenemos El Limón ya publicado y Por un puñado de pelos. Amor por un puñado de pelos. Amor por un puñado de pelos. Amor por un puñado de pelos. Todos tienen esta esencia de la oralidad, esta esencia de las historias que te están contando, de un buen cuentacuentos. ¿A quién no le gusta que le cuenten una buena leyenda? Claro, claro. Pues desde luego una lectura muy navideña, quizás no por el tema, pero sí por la forma de contarlo, ¿no? Por esta oralidad, por como dices, esta narración tan natural, tan vívida, ¿no? Entonces, bueno, felicitaros, enhorabuena otra vez, lo ha vuelto a hacer Cabaret Voltaire. Curiosa esa portada, por cierto, ¿eh? Sí, la portada es una portada que nos parece muy impactante. Y nos gusta. Todas las portadas tienen, todas las portadas de este proyecto de recuperación de Amor por un puñado de pelos y del Limón, así como esta, pertenecen a una fotógrafa egipcia que además trata las imágenes de una manera muy especial, con pintura, con algo de collage, y además es algo muy impactante, y queríamos que fuera eso. Nosotros sabemos que el hombre está mirando embelesado, pero no sabemos si mira embelesado a su mujer, a su madre, no sabemos lo que mira. Claro. Igual es otro hombre con una burka. Igual es otro hombre, eso no lo sabemos. Ese es el gran misterio que tal vez se esconde detrás del gran espejo. Pues muy bien, muy bien. Esa como dices, la fotografía de Nermin Hammam, que es una fotógrafa egipcia. Así es, que reside en Londres. Y toda, ya te digo, es una serie de fotografías que es espectacular, y también se ha utilizado para otros libros, pero en concreto en estos de Mohamed Rabbit y Paul Bowles se está poniendo mucho cuidado en recuperar esta obra porque es muy valiosa, y Mohamed Rabbit es un testigo vivo del Tánger internacional que quedan muy pocos, y claro, es una oportunidad de los pocos que nos quedan, sobre todo bueno, con todo ese folclore y vivencias que tiene el propio Rabbit. Quien quiera pues seguir también esto, tenemos esa conferencia, esa conversación la tenemos grabada en nuestra página de YouTube, el canal YouTube de Casa Árabe. Se puede buscar directamente por Mohamed Rabbit o El Limón, y aparecerá esta charla que fue pues muy interesante, gozosa, y con su momento también esto vivencial, ¿no? Con todas las anécdotas, eso, de Truman Capote, de Tennessee Williams, a todos los que conoció, y yo os animo a visitar el canal de YouTube de Casa Árabe porque es un documento muy interesante y muy entretenido también. Muchísimas gracias, Marta, y a Cabaret Voltaire. Por cierto, aprovechamos para recordar que también quien esté interesado en la obra de Mohamed Shukri, Cabaret Voltaire tiene pues muchísimos títulos, no sé si todos. Pocos quedan porque también se ha hecho un proyecto de recuperación de Mohamed Shukri, que es uno de los grandes de la literatura del siglo XX. Pues sí, aquí incluso se llama Biblioteca Shukri, dice ahí, ¿no? Sí, así es. Tiene varias trilogías, la trilogía de su vida, luego un ensayo, el último que hemos publicado ha sido un ensayo sobre su literatura, y os animamos también a descubrir esta literatura que es fantástica, es descarnada, pero es muy, muy real. Muy bien, pues ya en librerías lo tenéis. Si queréis adquirirlo también aquí en la librería Balquís de Casa Árabe, con un pequeño descuento, está disponible.
y si no, pues en vuestra librería más cercana, porque claro, esto pues no solo la ve la gente de Madrid, sino que pues lo puede estar viendo mucha gente en el resto del territorio español o incluso allende al Atlántico. Pues Así saludos que, a todos y muchas gracias por invitarnos a formar parte de estas recomendaciones literarias. El Gran Espejo. Gracias, Marta. Hasta Nada, luego. a vosotros un saludo. Bueno, pues tenemos ahora a Alejandro García San Juan y nos va a presentar un libro que es de Marcial Pons, que es sobre la yihad. Preséntanos un poco el libro, Alejandro, porque justo mi compañera Olivia Orozco se lo ha llevado, entonces yo tengo otro, pero el tuyo no lo tengo aquí. Entonces, me dices por favor, es Marcial Pons, eso sí lo sabemos. Y el libro, el título en concreto sobre la yihad es... Sí, el título es Yihad, la regulación de la guerra en la doctrina islámica clásica. Vale, es un libro entonces que hace un repaso de este concepto dentro de la doctrina religiosa musulmana. Sí, exactamente. Es un análisis de la noción de yihad, tal y como la han definido algunos de los ulemas más importantes, fundamentalmente en un marco cronológico que está situado entre el siglo IX y el siglo XIII, sobre todo. Entonces, bueno, he tratado de plantear cómo a través de este concepto los ulemas lo que hacían era tratar de establecer una regulación, es decir, de aportar unas normas en base a las cuales, en teoría, debía llevarse a cabo, debía desarrollarse la guerra desde la perspectiva islámica, desde la perspectiva de los musulmanes. Entonces, bueno, creo que era un libro... o era un tema que resultaba necesario abordar desde el punto de vista académico en una monografía amplia, porque bueno, en castellano hasta el momento no existía ningún trabajo académico, digamos, de estas características. Y a raíz de mi participación en varios proyectos de investigación dirigidos por colegas de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre todo el profesor Carlos de Ayala, y también por un proyecto de la profesora Maribel Fierro, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues en los últimos años estuve trabajando de forma más directa sobre cuestiones relativas a la doctrina de la guerra en el ámbito musulmán clásico, y bueno, de ahí surgió la idea de elaborar esta monografía. Es fundamentalmente un trabajo de historia, o sea, de análisis de la historia de la aparición de la yihad. Bueno, es un análisis sobre todo de carácter, o sea, que se centra fundamentalmente en el análisis de la doctrina islámica, ¿no? No es un análisis, digamos, de la práctica del yihad, de cómo los musulmanes realmente han llevado a cabo a lo largo del tiempo, o en ese periodo cronológico que he citado antes, la práctica bélica, sino cuáles han sido las normas, cuáles han sido las reglas que los ulemas musulmanes han establecido respecto a la forma en la que se debería llevar a cabo en la guerra desde la perspectiva islámica, partiendo del análisis de las fuentes de la revelación del Islam, es decir, de los textos coránicos, de los textos de la tradición profética. Pues los ulemas han ido a lo largo del tiempo desarrollando todos los conceptos relativos a la doctrina musulmana, y en este caso pues mi interés se ha centrado específicamente en ese concepto de yihad, que bueno, suele traducirse de forma frecuente bueno, a las distintas lenguas europeas como Guerra Santa o la Guerra Santa Islámica, ¿no? Entonces también este era, digamos, el objetivo del libro era analizar esta cuestión, y bueno, asimismo también en sus desarrollos más recientes he planteado en uno de los capítulos, en el capítulo final del libro, bueno, cuál es la relación entre la noción del yihad y
la práctica del terrorismo tal y como lo desarrollan las organizaciones, digamos, islamistas, radicales, extremistas, que en la actualidad invocan el yihad a la hora de llevar a cabo sus acciones terroristas. O sea que es un libro que tiene obviamente muchísima resonancia en la actualidad, que puede servirle pues a aquellos que se interesan por justamente las manifestaciones de extremismo violento de corte religioso y de dónde pueden encontrar su legitimidad o cómo manipulan, por otra parte, los textos sagrados para legitimar acciones Claro. violentas, ¿no? Sí, efectivamente, los textos islámicos, los textos de la revelación se han interpretado siempre desde perspectivas diversas, ¿no? Y bueno, en este sentido, estas organizaciones en la actualidad pues invocan su propia lectura de los textos religiosos, de los textos sagrados islámicos a la hora de justificar sus acciones, ¿no? Sí es cierto que hay un aspecto que a mi juicio es importante destacar, y es que a lo largo del tiempo lo que se aprecia es cómo los ulemas siempre han establecido unos determinados límites a la hora de la práctica de la guerra, unos límites en el ejercicio de la violencia que se puede aplicar sobre el enemigo, incluso sobre sus propiedades, delimitando, por ejemplo, cuáles son las poblaciones o los grupos combatientes y no combatientes. Y en cambio lo que estas organizaciones actuales practican más bien es una violencia totalmente de carácter indiscriminado, ¿no? De carácter absolutamente radical, en donde no hay no existen, digamos, esos... en ese sentido, no existen esos límites, ¿no? En ese sentido sí creo que hay una cierta ruptura entre la forma en la que los ulemas tradicionalmente han entendido la práctica de la guerra o la práctica de la violencia y cómo estas organizaciones actuales, estas organizaciones terroristas, pues, como digo, desarrollan una violencia totalmente indiscriminada. Bueno, en Marcial Pons tenemos también un libro que posiblemente pueda complementar esto, que es el de Respeto, Barbarie, el Islam ante la Antigüedad, de Jorge Elises Ocón. Tiene un subtítulo que es de Al-Ándalus a Daesh. Posiblemente, pues como decía, pueda servir como complemento también a tu libro, o parece como una investigación paralela. Sí, el libro de Jorge, además, es el resultado precisamente de su tesis doctoral, en cuyo tribunal yo además estuve hace algunos años en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, es un libro sin duda muy interesante y muy importante, porque además plantea un tema que justamente tampoco había sido hasta el momento abordado de una perspectiva amplia, ¿no? Como es la relación o la perspectiva islámica respecto, digamos, a la historia preislámica, ¿no? Que siempre se ha, digamos, etiquetado bajo esa denominación de la Yahiliya, ¿no? La época de la Yahiliya, pero evidentemente cuando se analiza desde una perspectiva histórica, pues se aprecian actitudes muy diversas en relación con la historia preislámica, ¿no? Y es lo que hace Jorge en este libro fundamentalmente. Muy bien, pues tenemos esos dos títulos de Marcial Pons. No vamos a hacer el spoiler del tercero porque ese lo tenemos reservado para el 2021, pero simplemente lo vamos a mencionar porque pues ya está aquí, y quien quiera adquirirlo pues ya está en librerías también. Se trata de Hispania al-Ándalus y España, Identidad y Nacionalismo en la Historia Peninsular, un libro en el que han hecho la labor de editores tú y Maribel Fierro. Hemos colaborado, de hecho, con vosotros para esto. Así que esto, bueno, lo reservamos para el primer momento del 2021. Por ahora, pues, los dejamos con los títulos que ya hemos mencionado. Muchísimas gracias, Alejandro, por unirte, profesor de la Universidad de Huelva, doctor en Historia Medieval y amigo de esta casa. Muchísimas gracias. Un abrazo. Otro, hasta pronto. Hasta luego. Muy bien. Continuamos entonces y nos vamos ahora a Palestina con este libro, Palestina Medio Siglo, de Mariano de Madrazo, y nos acompaña el embajador Alfonso Lucini, que prologa este libro.
Embajador, háblenos un poco de este libro, Palestina, medio siglo. Bueno, buenos días ante todo. Este libro que efectivamente he prologado para una edición que ha hecho recientemente el Ministerio de Asuntos Exteriores, es la segunda, porque apareció la única versión, la original existente, apareció en 1961 en Editora Nacional. Es un libro muy especial, tanto por la personalidad del autor como por el enfoque que, en función de esa personalidad, da a la materia objeto del libro. El autor es Mariano de Madrazo. Creo que con su nombre y su apellido ya está perfectamente situado en una gran saga de pintores españoles, emparentados además también con la saga de los Fortuny, y él mismo fue pintor, lo cual se nota mucho en la forma que tiene de escribir, que es una forma muy llena de imágenes, muy colorida, muy pictórica en el fondo. Pero es que además de pintor fue un muy buen escritor, y un hombre interesado en la historia en muy diversas vertientes. Esta es una de ellas, la historia que podríamos llamar político-diplomática. Pero también es autor, por ejemplo, de una historia del Museo del Prado, muy interesante, donde vuelve a unir su condición de pintor y de escritor. Pero centrándonos en esta obra, la obra es fruto de una de sus experiencias diplomáticas, en concreto la que tuvo cuando fue cónsul general de España en Jerusalén entre 1956 y 1958. Él llegó a Jerusalén pocas semanas antes del estallido de la crisis de Suez, con lo cual en el libro se unen unos conocimientos históricos muy notables sobre Palestina y las diversas condiciones que habían llevado a la situación en que él se encuentra Tierra Santa, pero también la palpitante actualidad de una crisis, la de Suez, que tan importantes repercusiones tuvo para la reordenación, no solamente de la zona, sino probablemente la reordenación geoestratégica del mundo a mitad de los años 50. Es sin duda como dice usted, una obra que habla no solo de Palestina, sino de su entorno y muy posiblemente de lo que hoy llamamos ya la geopolítica de Oriente Medio, ¿no? Todos estos potencias cuyos intereses han moldeado o han sellado el destino de Palestina, ¿no? Efectivamente, el libro es muy interesante desde muchos puntos de vista, pero desde el punto de vista del tratamiento de la materia histórica, desde luego. Comienza con la disolución del Imperio Otomano y la situación de Palestina a lo largo de toda la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la paz de 1919, el mandato británico, el nacimiento del Estado de Israel, la primera andadura del nuevo Estado de Israel, hasta llegar, como decía, a la crisis de Suez en el 56, y él prolonga esta pequeña historia de Palestina hasta el año 58, que es cuando abandona César como cónsul general en Jerusalén. Aunque él siguió luego muy interesado en estos asuntos, como lo demuestra en el libro, en uno de los apéndices al prólogo, hemos publicado un artículo que años después de la aparición de este libro firmó en el ABC de Sevilla sobre la problemática de Jerusalén, que es un artículo ciertamente interesante y me atrevo a decir que de una actualidad palpitante. Desde luego, Jerusalén, una de las espinas enterradas quizás más profundamente de Oriente Medio, del conflicto de Oriente Medio, sin resolver, más bien, como decía, enterrada esa espina o enquistada. Pues yo creo que de todas maneras hablar de historia siempre es fundamental para entender el presente, ¿no? Y desde el punto de vista de un diplomático español de la talla de Mariano de Madrazo, creo que nos aporta pues claves para entender mejor tanto la historia de Oriente Medio como la historia de la diplomacia española. No, efectivamente, el libro tiene esa dimensión histórica, pero como decía antes, también es de una gran actualidad.
En el fondo, los dos grandes hilos conductores del libro es, por un lado, una defensa de la presencia tradicional española a través de la custodia franciscana en Tierra Santa, pero que no se agota en sí misma, porque va orientada a insistir en una posición fundamental, que es la necesidad de internacionalizar los santos lugares, internacionalizar Jerusalén y dar libre acceso a la ciudad que es santa para 3 religiones, no solamente para la que profesaba el propio Madrazo. Y por otra parte, el convencimiento de que solamente un acuerdo o un tratado de paz y de seguridad colectiva entre Israel y sus vecinos árabes puede traer estabilidad a la zona. Estabilidad no solamente en el sentido material, sino también consuelo en el sentido espiritual a las diversas gentes del libro que históricamente han habitado Tierra Santa. Pues sin duda una aproximación excepcional, testimonial también por otra parte, y yo creo que para los estudiosos de la región y los seguidores de Casa Árabe, pues representa desde luego una contribución, ¿no? a la literatura sobre Oriente Medio y sobre la problemática palestina. Está en la biblioteca la colección Biblioteca Diplomática Española, y bueno, pues Pastadura, un libro que la verdad recomendamos para este fin de año 2020. Yo desde luego lo recomiendo no solamente por el contenido, que es muy, muy interesante, sino también por lo muy bien escrito que está desde el punto de vista formal. Estupendo. Muchísimas gracias, embajador Alfonso Lucini, embajador en Misión Especial para Asuntos de Oriente Medio y del Mediterráneo. Esperamos verlo pronto en el año que viene ya. Muchas gracias. Siempre es un placer estar en Casa Árabe, aunque sea de manera virtual, que no deja de ser real, por otra parte. Así es. Muchísimas gracias, embajador. A ustedes. Un placer. Buenos días. Bien, seguimos entonces con Palestina, seguimos en Palestina porque pasamos de ese, vamos a decir, testimonio de un diplomático español en la Palestina de mediados del siglo XX a un libro de Pilar Salamanca que nos acompaña ahora y que es una antología de escritoras palestinas contemporáneas. Cuéntanos un poco de este libro, Trayectorias, Pilar, que tengo aquí conmigo, de la editorial Agilice Digital, una compilación, digamos, de autoras palestinas, todas ellas, ¿no? Así es. Buenas tardes. Efectivamente, Trayectorias es una antología que reúne 12 entrevistas literarias con otras tantas escritoras palestinas, cuyo trabajo es muy poco conocido e incluso marginado por la mayoría de las editoriales europeas. No es el caso, por ejemplo, de nuestra Oriente Mediterráneo, que como ustedes saben se dedica oficialmente, digamos, a las traducciones de textos del mundo oriental, de Medio Oriente e incluso más lejano. Estas escritoras son de varias generaciones, algunas de ellas muy jóvenes, y sus entrevistas, que son personales, realizadas una por una a través de, por supuesto, Internet, a excepción de 2 de ellas, una en Nueva York y otra en Palestina. Estas, como digo, estas escritoras y estas entrevistas están acompañadas por una introducción histórica y por la traducción de algunos de sus trabajos. Y nos dan asimismo la posibilidad de conocer más de cerca la génesis de unos textos llenos de belleza y de sugerencia que al mismo tiempo se ven señalados por las circunstancias históricas más adversas. La posibilidad también nos da estas entrevistas, estas charlas, de poner de relieve el trabajo de unas escritoras palestinas contemporáneas que se viven a sí mismas como parte integrante de la cultura y la tradición de su país, residan o no residan en él en estos momentos.
como dijiste, fue publicado por la editorial Agilice, AD Agilice Digital, que es una spin-off de la Universidad de Valladolid, y se presentó por primera vez en el Club Palestino de Chile, en Santiago. Aclarar también que la decisión de a quién incluir o a quién no incluir en esta pequeña muestra no tiene que ver solo con la proyección o la influencia literaria, cultural, social de las autoras, sino por un interés muy personal de acercarme lo más posible a la génesis de unos textos, como digo, señalados por circunstancias no precisamente favorables. Un interés que me llevó a plantearme, entre otras, las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo viven, imaginan o piensan Palestina unas mujeres que llevan una gran parte de su vida viviendo o experimentando el drama del exilio? Algunas incluso han nacido allí, ya sea este exilio interior o exterior. ¿O cómo imaginan a alguna de estas mujeres que fue el hogar de sus padres y el de sus abuelos después de pasados 70 años del desmembramiento de la Palestina histórica, y cuando lo único que queda de su tierra es un presente truncado y un futuro problemático? ¿Qué ha ocurrido con esa idea de Palestina que enfervorizó a tantos hombres y mujeres desde que pasó a convertirse en lo que ahora se llama Autoridad Palestina, que a su vez es un puro Batustang de remiendos? Trayectorias es un intento de poner de relieve también la idea de género como un instrumento analítico esencial para explicar cómo se desarrolla la historia en general y la de Palestina en particular, ya que aunque tradicionalmente invisibles para el poder, la presencia de las mujeres es y ha sido siempre, en cualquier circunstancia, un pilar fundamental en el funcionamiento de todas las sociedades y de todos los estados. Y en Palestina, con más razón si cabe. Esta es la pequeña presentación que yo había preparado como explicación de lo que es el texto. Si quieres Muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Yo quería preguntarte sobre la procedencia de tu amor por el mundo árabe o por Palestina. ¿Cómo, en dónde, cómo se gesta? ¿En dónde? ¿En qué momento? Yo soy una palestina honoraria, es decir, según los papeles oficiales, una mujer casada con un palestino, digamos que si no oficialmente, sí que adquiere la nacionalidad, ¿vale? Pasaporte no puedes tener más que uno, porque según las leyes españolas no se pueden tener dos, pero yo soy palestina, madre de palestinos, y desde hace ya mucho tiempo, porque ya soy muy mayor, o sea que Palestina es casi, no casi, es más mía que de cualquiera. Y yo me arrogo el derecho a hablar, no en el nombre de nadie, sino en el mío propio, pero como palestina. Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu participación. Este libro pues está disponible se puede pedir, está disponible en librerías. Sí, está disponible fundamentalmente yo creo que en Amazon. Ajá. Y supongo que también en alguna librería, pero la editorial lo sirve sin ningún tipo de problema si hay alguien que lo quisiera leer. Perfecto. Pues enhorabuena, gracias por este trabajo que también haces para visibilizar y darle voz a las mujeres palestinas, a las mujeres escritoras palestinas, a, digamos, esa parte, como dices, de la intelectualidad o el pensamiento palestino contemporáneo que no necesariamente está representado en sus instituciones más, digamos, oficiales, ¿no? Entonces creo que siempre vale mucho la pena intentar escuchar voces, no solamente emergentes o jóvenes, sino incluso voces establecidas que no han tenido por alguna razón u otra una plataforma para ser más visibles o visibilizadas, ¿no? Entonces... ¿Podría sí. añadir una cosita? Es algo que ellas recalcaron, todas y cada una de las personas que yo entrevisté. Y es lo siguiente, estas mujeres escritoras
están aquí no solo porque son palestinas, de ninguna de la manera, y aunque fueran las cedallines más conspicuas de la nación, estarían aquí si sus trabajos literarios no fueran realmente valiosos. De ninguna de las maneras. Ni ellas hubieran aceptado, ni yo me hubiera preocupado en incluirlas. Solo quiero decir que sus textos son, a todos efectos, dignos de conocerse. Perfecto. Muchísimas gracias, Pilar, por esclarecer eso. Y pues nos queda pues felicitarte nuevamente y que siga el libro adelante, su recorrido. Vale, pues muchas gracias. Ya nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vamos con nuestro último libro, Europa frente a Europa, mapa de crisis y vías de escape. Nos acompaña su editor, David Perejil. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Karin, muy bien. Bueno, pues muy contento de tener el libro conmigo. Es un ensayo, bueno, una serie de ensayos, más bien. Y aunque es cierto que el título hace referencia a Europa, y es cierto que evidentemente Casa Árabe se sitúa en Europa, España está en Europa, y muchas de sus instituciones, de hecho, nos determinan muchas de las cosas que hacemos, de la acción mediterránea, esa orientación o esa vinculación con el Mediterráneo que es clave para España. Pero bueno, es un título más bien que a pesar del título sí que tiene mucho que ver con nuestra región. Cuéntanos, David, ¿por qué? Sí, tiene que ver, bueno, primero con la concepción del libro que habla de las crisis de Europa y de intentar separar la paja del trigo y de mirar realmente con lo que nos tenemos que dar de la historia de Europa y de la Unión Europea, los aciertos y de los errores, y en ese sentido tiene un gran realce del mundo europeo, del mundo árabe, pero no normalmente como lo miramos en las actividades que hay en Casa Árabe, que son muy interesantes, que es sobre el mundo árabe, a veces europeos hablando del mundo árabe, a veces personas árabes, sino al contrario, ¿no? Mirando desde el punto de vista de los errores de la historia europea, de la acción de la Unión Europea, qué se debería mejorar con la región del mundo árabe-musulmán, ¿no? Y en este sentido hay 4 capítulos que destacan. Hay uno en concreto que está dedicado enteramente a esa relación, que es el de Javier Martín, se llama La falacia del diálogo interreligioso, y que bucea nada menos que en la Edad Media, en una polémica entre teólogos medievales sobre cuál debería ser la relación del cristianismo con el Islam para acabar un poco con la política actual, ¿no? Y para decir que hay una falacia de cierta tolerancia, que siempre es desigual, que no es horizontal y en la que se puedan relacionar los países, las personas, y que la necesitamos en Europa, porque tenemos un gran número de personas de los países árabes, un gran número de personas con religión musulmana, y la necesitamos para separar contrarios que a veces van de la mano y que son horribles, en este caso en la historia de Europa, la extrema derecha europea y los movimientos terroristas que se basan en la religión en el mundo árabe, ¿no? Luego tenemos el capítulo de Santiago Albarrico, que habla de la guerra civil y la guerra expansiva, de los valores europeos, también está otra de las crisis europeas, y que incide mucho en que la historia de Europa es una historia de guerras civiles interiores, de ahí han nacido los derechos humanos, y de una guerra expansiva colonial fuera, y que precisamente contra estas guerras se han construido derechos que no son europeos, sino que deben ser de todos y deben ser apropiados de todos, y que en esta historia de los valores debemos intentar desmigajarlos para que nuevamente en esos contrarios no desaparezcan. La historia de los derechos humanos puede ser de cualquiera que se los apropie y la necesitamos, ¿no? Luego tenemos el capítulo de derechos humanos, precisamente de Iciar Ruiz Jiménez, que habla de la historia de los derechos humanos y cómo su implementación ha estado lejos de ser cercana. Y también mi capítulo que se dedica a la política exterior europea, que va un poco de las imágenes que tenía sobre sí mismo Europa en el mundo, también Iciar lo cita como Venus frente al Marte europeo, y en el que Europa está perdiendo no solo relevancia con la región, con el mundo árabe, sino que tiene unas políticas muy erróneas, ¿no? Justo ahora que estamos en una época de aniversarios, 25 años del proceso de Barcelona, 10 de las revueltas árabes, tenemos que decir que es imposible que se vuelva a esa política exterior europea, que es híbrida entre Estados y la Unión Europea, en la que se buscaba la estabilidad en el mundo árabe, una estabilidad entendida como intercambio de recursos económicos, sobre todo petrolíferos, no importa el precio que fuera. Si hace 10 años era imposible, ahora en 2020 creo que es mucho peor y la estrategia es mucho más frágil. Deberíamos optar por un cambio de enfoque, no solo con el mundo árabe, pero ya que estamos hablando de esta región,
con el mundo árabe en el que se tratara de construir un colchón común de intereses, de desarrollo económico compartido, de derechos, de intercambios de personas que ya se dan, que seguro que es mucho más beneficioso para que haya una seguridad humana en todo el Mediterráneo y con todos los países árabes, y sobre la que se pueda construir una seguridad de verdad, ¿no? La seguridad entendida como cubrir los derechos más básicos de las personas, seguridad humana según la doctrina de Naciones Unidas, y que necesitamos urgentemente. Si no, después de estos 10 años en que hay muchísimos más conflictos en la vecindad sur de Europa, estaremos construyendo una estabilidad solo en interés de unos pocos contra muchos, y necesitamos quitarnos de esas grandes alianzas entre sectores en teoría opuestos para que emerjan los pueblos, las personas que estamos a un lado y otro del Mediterráneo. O sea, son, como dices, son 4 capítulos que versan cada uno sobre aspectos distintos que, o sea, partiendo de cuestiones como los derechos humanos o el diálogo interreligioso, para llegar a temas como la política exterior y saber si la acción finalmente las acciones que se están tomando en Bruselas tienen o no sentido. Más allá de que los Estados miembros luego, independientemente de Bruselas, puedan también tener relaciones bilaterales bastante cuestionables, ¿no? Sí. Sí, en este caso hay que decir que la política exterior europea es, la mayor parte de propiedad, es, vamos, competencia de los Estados miembros, pero que sí que hay una intención de coordinar la acción exterior de la Unión Europea con la de los Estados miembros. El caso más paradigmático de esta política errónea podría ser el de Libia, en el que Francia e Italia siguen políticas enfrentadas, están en bandos enfrentados y en ninguno de ellos están respetando todo el cuerpo de derechos humanos, de democracia, de expansión de derechos que dice, bueno, que está en los textos de la Unión Europea. Tenemos 2 doctrinas con la Unión Europea, la doctrina Solana de 2003 y la doctrina Mogherini de 2016, que tratan de adaptar esa acción exterior, coordinar también la de los Estados miembros, y la última doctrina trata de adaptar la Unión Europea al caos actual, ¿no? Entonces ahí lo que dice el capítulo es: no podemos renunciar a los derechos humanos, quizá lo que hay que renunciar es a esa normativización, a esa idea de Arcadia feliz, de que solo con la globalización comercial, sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias de ese comercio, sino buscando otro tipo de comercio más beneficioso, más entre pequeñas empresas, entre intercambios científicos y culturales, con grandes empresas, pero también basado en el cambio climático, en la transición ecológica. A partir de ahí, con derechos comunes, seguramente nos podremos acercar más. Si no, estamos nuevamente cavando que puede haber más desastres. Los desastres se provocan porque el mundo se ha vuelto mucho más complejo, la región se ha vuelto más compleja, está muy internacionalizada, pero la Unión Europea sobre todo debería estar preocupada por sus fronteras, en las que tenemos cada vez más conflictos, no solo en la frontera sur, sino en la frontera oriental, y debería ser un punto clave de su política exterior. Entonces, hay que hacer un análisis creo que muy detallado de cuáles han sido los errores de Europa y qué puede hacer en este nuevo escenario en el que además está perdiendo relevancia, ¿no? Relevancia en Siria, relevancia en Palestina frente a otros actores mundiales, y en el que, sin embargo, y eso también sale en el capítulo de Javier Martín, sin embargo estamos mucho más cerca de cualquier otro actor de las consecuencias, porque compartimos fronteras y, aunque no lo pensemos, el mar Mediterráneo debería volver a ser un lugar de encuentro y no una frontera de separación o no una fosa común en la que, por desgracia, mueren muchas personas. Luego, si pensamos en las consecuencias, en la llegada y expulsión de personas refugiadas o en atentados en el suelo europeo, tenemos que pensar en que todos esos puntos tienen que estar conectados. Por eso era el interés de este libro también de tratar el mundo árabe, porque siempre lo tratamos un poco desde nuestro lado pensando en lo que pasa en la región, y creo que es muy interesante que también reflexionemos las personas de Europa sobre qué acción, y además intentando no caer en esos contrarios que se pegan, ¿no? En esas extremas derechas o en esos movimientos terroristas fundamentalistas, ¿no? Que lo que tratan es de separar al gran grueso de la población, que lo que demanda es tener una vida digna, derechos, y en la que seguramente es más fácil, a partir de estos grandes valores que están en la política de la acción exterior de la Unión Europea, que podamos tener otras relaciones. Las deseamos, creo que en general es un deseo compartido, solo que al norte del Mediterráneo está mucho más satisfecho que al sur, pero pensamos que cuando se dan en esos momentos de la historia en que se han dado, han sido ampliamente beneficiosos. Y creemos que es una cuestión existencial, no solo para los países árabes, sino para la propia Unión Europea, para los propios europeos y europeas que vivimos en esta orilla del Mediterráneo, en el que tenemos que apostar por este tipo de desarrollo, de seguridad compartida, de derechos humanos, de democracia, porque si no estamos navegando en una balsa que es muy inestable también aquí. Pues Europa, frente a Europa, desde luego un ensayo con muchas aristas. Creo que definitivamente nos ayuda a quizás poner el dedo en la llaga
o a por lo menos ser más conscientes de muchos de los déficits que existen en relación a esta relación de Europa con la orilla sur del Mediterráneo. Yo creo que además estamos en una época que estamos viendo un contexto con el Brexit, con las posturas de Hungría y de Polonia dentro de la Unión Europea, con también las posturas del presidente de Francia en relación con el Islam, con la reciente visita del presidente egipcio, también sin condicionar la venta de armas al respeto mínimo de derechos humanos, que desde luego ponen de manifiesto esta intrincada relación, ¿no?, entre Europa y Oriente Medio y el Mediterráneo, y yo creo que invita sobre todo a intentar, como decías tú, desmenuzar estos, digamos, estas políticas dentro de no solo la maquinaria enorme que es Bruselas, ¿no?, sí dentro también de lo que son las sociedades europeas y su relación, ¿no?, con el otro lado del Mediterráneo, ¿no?, con el mundo árabe-musulmán. Sí, definitivamente, porque además, incluso para nosotros que vivimos ahora en Madrid, por ejemplo, es difícil enterarse hoy de lo que está pasando realmente en la Unión Europea, más allá de las cumbres y de la importancia crucial, ¿no?, que lo citabas, ¿no?, qué sucede a gran plazo en la economía, en la política, en la sociedad, en los valores. Estamos en un momento mundial de cambio de época, desde hace muchos años, quizá desde la caída del muro, en la que no se acaba de asentar un sistema internacional y en el que o bien lo basamos en reglas y valores y derechos humanos, o bien vamos a sufrir todos, ¿no? Y hay algunas zonas, en concreto el mundo árabe-musulmán, pero también algunas zonas de África, en las que se están convirtiendo en agujeros negros de impunidad internacional, y sabemos que la impunidad no para en una zona, ¿no? Es un desastre para las personas que viven allí, que tienen sueños y que tienen los mismos sueños que nosotros, ¿no? Y que sabemos que si la impunidad está en un sitio, rápidamente puede ir a otros lugares, ¿no? Eso lo cita también Santiago Albarrico en su capítulo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, David, pues muchísimas gracias con esta novedad editorial de antes de que termine este dramático 2020. Vamos a terminar entonces esta sesión de Casa Árabe Especial de libros de final de año. No voy a decir de final de pandemia porque no puedo decir eso, pero yo creo que es una forma también de estimular aquellos y aquellas que estudian nuestra región y sobre todo, como dices, su relación con Europa, es desde luego pues un poco de ejercicio y de alimento para la mente en estas fechas de fin de año. Enhorabuena, mucha suerte con la venta del libro que se está moviendo en librerías. La tenéis aquí en la librería Balquís de Casa Árabe y en muchas otras. Desde luego online se puede conseguir también. Muchas gracias, Karim. Hasta pronto, hasta la próxima.